Hola, soy Busi Gutiérrez y les voy a explicar ciclo respiratorio lo más sencillo y rápido posible. Van a ser todos los fenómenos que van a ocurrir desde que inicia una respiración hasta que es el fin de la otra. Vamos a tener 3 fases y una más que vamos a agregar nos ayuda para entender un poquito más el ciclo respiratorio. Los fenómenos que van a acompañar la inspiración y la expiración van a ser estos: volumen alveolar, la disminución o el aumento del volumen que hay en los alvéolos. Esto también lo conocemos como volumen corriente, que va a ser el volumen de aire que entra y sale durante una respiración normal. Nuestra presión intraalveolar, que va a ser lo que ocurre dentro de nuestros alvéolos, y la intrapleural. Tenemos la presión transmural, que va a ser la diferencia, la resta de nuestra presión intraalveolar menos nuestra presión intrapleural. Un factor importante va a ser la presión atmosférica, que en este caso vamos a tomar el valor de 0. Siempre que estemos estudiando fenómenos físicos podemos ocupar este valor. También quiero que recordemos que nuestro alvéolo va a tener una tendencia natural hacia el colapso y nuestra caja torácica, al contrario, que va a tener la tendencia hacia la distensión. Estas dos fuerzas opuestas generan una presión negativa. Me permiten que no exista una distensión torácica mayor a la que debería de haber y evita también el colapso de nuestros alvéolos. Entonces, ya entrando de lleno a nuestro ciclo respiratorio, nuestra primera fase es el reposo. Vamos a recordar que en todas las fases del ciclo nuestra presión atmosférica va a ser de 0, pero nuestra presión dentro del alvéolo en la fase de reposo será de 0. Con esta tendencia natural hacia el colapso de nuestro alvéolo y nuestra tendencia hacia la distensión. Entonces, vamos a recordar un poquito de nuestras clases de cardio. Que nos decían que para que ocurra un flujo necesitamos que haya una presión de mayor magnitud hacia una presión de menor magnitud. En este caso, por ninguna circunstancia un flujo. ¿Por qué? Porque nuestra presión fuera de nuestro alvéolo sería de 0 y nuestra presión dentro es de 0. Entonces, por ninguna circunstancia ocurre el flujo. Aquí vamos a hacer nuestra presión transmural, que sería 0 en este caso y menos 5, ¿no? Eso nos da un valor positivo con 5. ¿Qué significa eso? Pues cuando tenemos una presión transmural positiva, quiere decir que nuestro alvéolo está dilatado, y nuestra presión transmural, cuando es negativa, nos va a hablar acerca de un colapso de nuestros alvéolos. En la expiración vamos a ocupar la ley de Boyle. Nos habla acerca de que nuestra presión 1 y nuestro volumen 1 siempre tendrán que ser iguales a nuestra presión 2 y nuestro volumen 2. Resumiendo esto, nuestra presión y nuestro volumen van a ser inversamente proporcionales. Siempre que aumentemos uno, tendremos que disminuir el otro. Ya recordando esto, tenemos que nuestra presión intraalveolar, nuestro volumen va a aumentar cuando hacemos nuestra inspiración, por la ley que acabamos de ver, que nuestra presión tiene que disminuir, sería menos 1. Este menos 1 nos va a permitir que ya haya una diferencia de presiones. Afuera tenemos una presión atmosférica de 0 y dentro del alvéolo de menos 1. Eso quiere decir que hay una diferencia de presiones del lugar donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. El flujo entra hacia nuestro alvéolo. Y nuestra presión transmural sería más 5. Vamos a recordar los fenómenos que ocurren. Sería una contracción del diafragma para permitir la entrada del aire y a su vez una expansión del tórax. Esto nos va a permitir que aumente nuestro volumen en los alvéolos. Este volumen de los alvéolos, como ya les dije, genera una diferencia de presiones que nos permite el flujo. Vamos a pasar a nuestra siguiente fase del ciclo, que sería el fin de la inspiración, que esta como tal no es una fase, pero es importante. Un aumento de nuestro volumen, pero aquí raramente ya no va a disminuir la presión, sino que se va a regresar a 0. Pues como ya lo expliqué en la fase de reposo, ya no permite que haya un flujo. Y nuestra presión intrapleural sería de menos 8. Esto quiere decir que nuestro alvéolo está correctamente. Y finalmente llegamos a la expiración. Va a ocurrir con la ley de Boyle. Vamos a tener una disminución del volumen que hay dentro de nuestros alvéolos, lo que ocasiona un aumento en la presión, que sería de más 1, porque aquí teníamos nuestra presión ya en 0. Esta diferencia de presiones va a hacer que nuestro flujo tienda a salir, porque va del lugar donde hay mayor presión al lugar donde hay menor presión. Nuestra presión transmural está pues correcta. Y eso es todo, espero que les haya quedado claro.